Notas al trabajo. Notas a la decisión a trabajar. Piense muy seriamente antes de decidirse a trabajar en uno mismo en la idea de cambiarse a uno mismo, es decir, a trabajar con la meta definida de volverse consciente y de desarrollar la conexión con los centros superiores. Este trabajo no admite compromiso y requiere una gran cantidad de autodisciplina y prontitud en obedecer todas las reglas y particularmente instrucciones directas. Piense muy seriamente. Está realmente dispuesto y deseoso de obedecer, y comprende totalmente la necesidad para ello. No hay vuelta atrás. Si consiente y luego se vuelve atrás, perderá todo lo que ha logrado hasta esa fecha, y perderá realmente más, porque todo lo que adquirió se convertirá en algo equivocado en usted. No hay remedio contra esto. El entender la necesidad de obedecer a las reglas e instrucciones directas debe estar basado en la toma de conciencia de su mecanismo y de su indefensión. Si esta toma de conciencia no es lo suficientemente fuerte, sería mejor que esperase y se ocupara del trabajo cotidiano, el estudio del sistema, el trabajo en grupos, etc. Si hace este trabajo con sinceridad y recuerda todas las reglas, esto le llevará a la realización de su estado y de sus necesidades. Pero no debe retrasarse demasiado. Si desea llegar al verdadero trabajo debe apresurarse. Debe comprender que la oportunidad que se produce hoy puede no presentársele de nuevo. Puede perder todas sus oportunidades si duda y espera demasiado tiempo. Si decide trabajar y acepta todo lo que el trabajo conlleva, debe aprender a pensar con rapidez. Si se le ofrece una tarea debe responder inmediatamente que la acepta. Si duda o se toma tiempo en responder, se le retirará el ofrecimiento de la tarea y no será repetido. Puede que se le dé tiempo antes de que lleve a cabo realmente lo que se le ha dicho que haga, pero debe aceptar la tarea inmediatamente. Un intento de discusión, una actitud irónica, de sospecha o negativa, el miedo o falta de confianza pueden hacer la tarea imposible en el acto. Si siente dudas acerca de la tarea que se le ofrece, piense acerca de su mecanismo, piense acerca de su negatividad, acerca de su obstinación, pero piense con rapidez. No puede hacer nada por usted mismo contra sus puntos débiles. Las tareas que se le ofrecen tienen la finalidad de ayudarle. Si duda o las rechaza, desecha la ayuda. Esto debe quedar suficientemente claro en su mente. La toma de conciencia de su indefensión y de su sueño profundo debe ser en usted permanente. Puede reforzarla recordando constantemente su insignificancia, su nulidad, su debilidad de todo tipo. No tiene absolutamente nada de lo que estar orgulloso. No tiene nada en lo que basar su juicio. Puede ver, si es sincero consigo mismo, todas las meteduras de pata y todos los errores que comete cuando intenta actuar por usted mismo. Puede que no piense correctamente. Puede que no sienta correctamente. Necesita ayuda constante y puede obtenerla. Pero debe pagar por ello, al menos, no discutiendo. Tiene que hacer un trabajo gigantesco si quiere llegar a ser diferente. ¿Cómo puede esperar conseguir nada si a los primeros pasos duda y discute, o ni siquiera se da cuenta de la necesidad de ayuda, o se vuelve desconfiado y negativo? Si desea trabajar seriamente tiene que conquistar muchas cosas en usted mismo. No puede llevar con usted sus prejuicios, sus opiniones fijas, sus identificaciones y animosidades personales, pero al mismo tiempo intente entender que lo personal no siempre está equivocado. Lo personal incluso puede ayudar en el trabajo, pero también puede ser muy peligroso, si no está aclarado por la lucha contra la identificación y por la realización de su mecanismo y debilidad. Intente entender la necesidad del sufrimiento deliberado y del esfuerzo consciente. Estas son las únicas dos cosas que pueden cambiarle y llevarle a su objetivo. El sufrimiento deliberado no significa necesariamente un sufrimiento infligido en usted por usted mismo. Significa una actitud hacia el sufrimiento. El sufrimiento puede ocurrir como resultado de sus sentimientos, pensamientos y acciones conectados con su tarea. Puede ocurrir por sí mismo como resultado de sus propias culpas o como resultado de las acciones de otras personas, o de sus actitudes o sentimientos. Pero lo importante es su actitud hacia él.
Se convierte en deliberado si no se rebela contra él, si no intenta evitarlo, si no acusa a nadie, si lo acepta como parte necesaria de su trabajo en un determinado momento, y como un medio de conseguir su objetivo. El esfuerzo consciente es un esfuerzo basado en el entendimiento. Entendimiento de su necesidad lo primero de todo y entendimiento de las causas que lo hacen necesario. La principal causa para el esfuerzo consciente es su necesidad de romper las barreras del mecanicismo, de la obstinación y de la falta de autorrecuerdo que constituyen su ser en el momento actual. Para entender mejor la necesidad de aceptar tareas que se le dan sin dudar, la necesidad de sufrimiento deliberado y de esfuerzo consciente, piense en las ideas que le llevaron hasta el trabajo, piense en la primera toma de conciencia de su mecanicismo y en la primera toma de conciencia de que no sabe nada. Al principio se dio cuenta de ello y pidió ayuda, pero ahora duda si realmente debe hacer lo que se le ha dicho. Y entonces intenta encontrar los medios de evitarlo, de permanecer con su propio juicio y con su propio entendimiento. Entendió claramente una vez que su juicio y su entendimiento eran falsos y débiles, pero ahora intenta otra vez conservarlos. No quiere abandonarlos. Bien, puede conservarlos, pero debe comprender que con ellos conservará todo lo que es falso y débil en usted mismo. No hay medias tintas. Usted debe decidir. ¿Quiere trabajar o no? Notas al trabajo en uno mismo. Intente recordar y conservar constantemente en su pensamiento todas las líneas en las que tiene que trabajar. Tiene que trabajar en la mente, en la conciencia, en las emociones y en la voluntad. Intente comprender que cada línea de trabajo necesita de una atención especial, métodos especiales y especial comprensión. Después de algún tiempo las cuatro comenzarán a ayudarse las unas a las otras y más tarde emergerán como una sola, pero al principio las cuatro líneas deben marchar separadamente. Intente comprender el trabajo con la mente. Para llevar a cabo este trabajo debe revisar constantemente todas las ideas del sistema que se refieren al hombre y al universo, y particularmente las relacionadas con la filosofía, al estudio de las emociones, los muchos yoes, la división del hombre, la personalidad falsa, el yo permanente, el esoterismo, las escuelas y los métodos del trabajo de la escuela. Mantenga su mente en estas ideas o cuando menos regrese a ellas siempre que le sea posible. Su mente nunca debe estar ociosa. En cada momento que le sea posible debe reflexionar sobre una idea u otra, sobre uno u otro aspecto del sistema y de sus métodos. Intente comprender la necesidad de introducir los métodos y principios del trabajo en su vida personal y en primer lugar la necesidad de pensar correctamente en todos los interrogantes personales y en su posible relación con su trabajo. Sin esto, nunca alcanzará la unidad. No puede permitir que una parte de usted mismo piense equivocadamente y esperar que otra parte pensara correctamente. La comprensión de los principios, reglas y métodos del trabajo de escuela es una de las partes más importantes del trabajo con la mente. La mente debe ser entrenada para no dudar en su elección entre lo correcto y lo equivocado, debe asimilar perfectamente las relaciones correctas conmigo, con otras personas en el trabajo y con las personas de fuera. La mente debe entender que en el mismo principio de trabajo serio en uno mismo se abandona la propia libertad. Ciertamente que es una libertad ilusoria, pero cuando uno se somete a las leyes del trabajo, naturalmente que está sometido a más leyes que alguien de fuera del trabajo. Intente comprender el significado del silencio en el trabajo, el significado de la sinceridad y el significado de la verdad. No se puede nunca esperar conseguir nada del trabajo si no se guarda silencio cuando no se precisa hablar por el bien del trabajo. Las personas generalmente hablan demasiado, hablan para su propia gratificación, por su orgullo, por su vanidad, por el deseo de revivir experiencias placenteras o penosas. Hablan porque no pueden resistir la identificación con el hablar o porque no se dan cuenta de que no deberían hablar de esa manera particular o acerca de ese tema concreto. Muy a menudo la especial atracción a hablar, para ellos, es el hecho de que ellos saben que no deberían hablar. No me refiero incluso a hablar con personas de fuera del trabajo.
Eso debería haber sido resuelto mucho tiempo antes de que surja en uno mismo cualquier posibilidad de trabajo serio. Lo que quiero decir es que uno debe guardarse mucho incluso de hablar con sus amigos del trabajo, a menos que yo le diga que hable. Asimismo, uno no puede esperar nada si no puede ser sincero consigo mismo y conmigo. Con las demás personas en el trabajo se pueden llegar a arreglos mutuos con respecto a la sinceridad acerca de todo, acerca de temas concretos, pero esto solo puede hacerse con mi aprobación y con mi completo conocimiento de lo que se dice. Además, una persona no puede esperar conseguir nada del trabajo si tiene miedo o reluctancia a decirme la verdad incluso sin que sea instado a ello. Debe comprender que nadie que desee permanecer en el trabajo puede pedirle a otra persona del trabajo que me guarde algún secreto, y nadie puede prometer el mantener nada secreto. Este es un punto muy importante. Uno debe estar siempre preparado para decirme cualquier cosa sobre sí mismo y cualquier cosa que uno pueda aprender acerca de otra persona. Y debe hacerlo por sí mismo sin serle requerido, y hacerlo con pleno conocimiento porque esta es una parte esencial del trabajo. Debe comprender que no puede aceptar parte de las reglas y rechazar o olvidar otra parte. Debe entender la importancia de la disciplina en el trabajo. Debe comprender el significado de las palabras. Sacrifica tu sufrimiento, y los momentos correctos, los métodos correctos y la finalidad y posibles resultados de semejante sacrificio. Debe comprender la necesidad de ser cuidadoso cuando diga yo. Puede decir yo cuando habla acerca de sí mismo solo cuando esté seguro de que habla acerca del trabajo o las ideas o las reglas y principios de la obra, o de acuerdo con todas las reglas y principios. En todos los demás casos debe intentar comprender qué parte de usted está hablando o pensando, y llamarla por su nombre. Esta idea no debe exagerarse. No hay nada malo en que diga, voy a comprar cigarrillos. Pero no puede decir, me disgusta este hombre. Debe encontrar qué parte de usted rechaza a esa persona y por qué, y no adscribir este disgusto a todo usted. Debe entender claramente la necesidad de la autoobservación para el estudio de uno mismo. Debe entender la diferencia entre funciones y consciencia. En términos de funciones, debe ser capaz de distinguir las funciones intelectual, emocional, de movimiento e instintiva. Las partes positiva y negativa de los centros en los centros intelectuales e instintivo. Las partes de movimiento, emoción e intelecto de todos los centros. Debe estudiar la atención y entender cómo, mediante el estudio de la atención, puede distinguir las partes de los centros. En relación con el estudio de la consciencia, debe recordar lo que sabe acerca de los estados de sueño y de despertar, los diferentes niveles del estado de despertar y la conexión de los centros superiores con los estados superiores de consciencia. Debe recordar que su meta es producir estados superiores de consciencia en usted mismo y establecer la conexión con los centros superiores. Debe entender que los centros superiores poseen muchas funciones desconocidas que no pueden ser descritas en el lenguaje ordinario. Tienen mucho más poder y una penetración más profunda en las leyes de la naturaleza. Debe recordar que muchos problemas insolubles para nuestra mente ordinaria pueden verse solucionados por los centros superiores. Y siempre debe volver a la idea del yo permanente y darse cuenta de lo lejos que está de él y de cuántos esfuerzos y sacrificios son necesarios para alcanzarlo. En el trabajo sobre la consciencia debe entender lo primero de todo que este trabajo es enteramente práctico. El estudio teórico nos servirá de ayuda. En segundo lugar, debe entender que el trabajo sobre la consciencia puede dar resultados solo cuando se convierte en permanente o tan continuo como sea posible. El trabajo espasmódico, accidental o interrumpido, no puede dar resultados. Así que intente encontrar el modo de hacer con continuidad su trabajo sobre la consciencia. Su mente puede guiarle en un principio, recordándole constantemente la necesidad de recordarse a sí mismo, y ayudándole a captar los momentos de no recuerdo. Pero entienda que la mente puede únicamente prepararle para este trabajo y solamente guiarle durante un cierto trecho. Puede ir más lejos en el trabajo sobre la consciencia únicamente con la ayuda de la voluntad y de las emociones.
Recuerde también que la consciencia puede ser medida por la duración de los periodos de consciencia y por la frecuencia de aparición de dichos periodos. Los esfuerzos para crear consciencia en uno mismo parecen casi desesperados al principio, pero muy pronto comenzarán a dar resultados. Se dará cuenta de estos resultados al observar cómo aparecen por sí mismos momentos de consciencia sin ningún esfuerzo por su parte. En realidad, son los resultados de esfuerzos previos. La práctica de parar los pensamientos ayuda muchísimo al autorrecuerdo. La lucha contra la imaginación y contra la charla mecánica con uno mismo o con los demás es necesaria desde el primer momento. Pero se puede conseguir aún más ayuda para el autorrecuerdo mediante el sacrificio del propio sufrimiento. Solo esto puede hacer que el trabajo sobre la consciencia sea real y serio. Todo lo anterior es únicamente una preparación para ello. El trabajo con las emociones como el trabajo con la consciencia debe ser práctico desde el principio. Comienza por la lucha contra la expresión de emociones negativas. Cuando se logra un cierto control y cuando comprenda totalmente todos los malos aspectos de las emociones negativas en su propia vida y en la vida en general, debe formarse un plan para su trabajo personal con la identificación, la imaginación y las mentiras en aquellas formas específicas que adquieren en usted. En esta tarea debe tener miedo de hacerse daño a usted mismo. Comprenda que únicamente al hacerse daño a usted mismo puede conseguir lo que quiere. Puede hacer esto mediante la observación de las reglas. Por ejemplo, diciendo de usted o de otras personas algo que no quiera decir, pero cuando se le diga que lo haga. También puede producir en usted un estado altamente emocional al prepararse a hablar en este sentido, esto es, al imaginarse que se le pide que diga la verdad acerca de los temas más difíciles e íntimos que usted piensa que están escondidos o disfrazados. Dese cuenta también que hay muchas clases de sufrimiento por las que podrá pasar antes de que consiga su objetivo. Intente comprender que el sufrimiento es el único principio activo en nosotros que puede ser transformado en un sentimiento superior, que es también pensamiento superior y entendimiento superior. No tenga miedo de pensar en sus emociones y encontrar en ellas contradicciones, incluso si eso le hace daño. Únicamente comparando las diferentes emociones referidas al mismo tema puede encontrar reguladores en usted mismo, y con el tiempo destruirlas si trabaja lo suficientemente duro y no teme herirse a usted mismo. Recuerde que esto puede llevarle al despertar de la consciencia, que es el sentimiento simultáneo de todas las emociones contradictorias. Y recuerde que el despertar de la consciencia es un paso necesario para transferirse a usted mismo a un nivel superior de consciencia. Practique el trasladar la identificación y la imaginación de las emociones negativas sin destruirlas. Puede conseguir unos resultados bastante inesperados y muy interesantes. Aprenda a transformar las emociones en actitudes mentales y a transferirlas a la mente. Muchas emociones que son bastante inútiles, e incluso dañinas en el centro emocional, porque no pueden existir allí sin identificación y imaginación, se vuelven bastante útiles como actitudes mentales y ayudan a la autoobservación, a la observación de otras personas y al entendimiento en general. Intente examinar a fondo todas sus emociones durante todo el tiempo que haya estado conectado con el sistema, las emociones que se refieren al sistema mismo, conmigo, con usted mismo y con otras personas en el trabajo. Intente ser sincero consigo mismo. Mire cómo siempre ha intentado aprovecharse por estar en el trabajo. Por ejemplo, haciendo uso de la particular intimidad que se establece espontáneamente entre personas del trabajo, debido al estudio psicológico en común y a la desaparición de muchas trabas, para hacer amigos en la forma corriente mecánica y sentimental, para tener asuntos amorosos, etc. Observe qué uso ha hecho de su conexión con el trabajo. Observe cómo a menudo era egoísta y calculador, que poco dio al trabajo y cuánto recibió de él. Observe cuánta consideración había en sus aptitudes, cuántas demandas y cuánto resentimiento, en particular cuando las personas intentaban ayudarle. Intente ver cuán pobre era su evaluación del trabajo y cuánto perdió por este motivo.
Intente ver que atolondrado era por expresar opiniones negativas de personas que podrían haberte ayudado, de las cuales muchas ya han desaparecido. Intente verse a usted mismo como es en realidad. Y no se conceda descanso, no se reconforte con falsas esperanzas y esperando milagros, o con propósitos de actuar diferente mañana. Piense en la vida en general, piense en las masas de gente ciega y dormida sin ninguna posibilidad en absoluto de llegar a ser otra cosa. Piense en usted mismo, dese cuenta de cuántas oportunidades tuvo y de cuántas ha perdido ya y continúa perdiendo diariamente. Piense acerca de la muerte. No sabe cuánto tiempo le queda. Y recuerde que si no cambia, todo se volverá a repetir, todos los tontos errores, todas las estúpidas equivocaciones, toda pérdida de tiempo y de oportunidades, todo se repetirá con la excepción de la ocasión que tuvo esta vez, porque la ocasión nunca llega de la misma manera. Tendrá que buscar su ocasión la próxima vez. Y con objeto de hacerlo, tendrá que recordar muchas cosas. ¿Y cómo recordará entonces si no es capaz de recordar nada ahora? Intente comprender el trabajo con la voluntad. Comience esta tarea trabajando en la mente y en la conciencia. El trabajo con las emociones fortalece la voluntad incluso más, y le prepara para esfuerzos venideros. Pero el verdadero trabajo con la voluntad comienza con el intento de comprender la obstinación y de encontrar ejemplos de su manifestación en sus acciones. En este punto aparece la necesidad de una gran sinceridad consigo mismo y la necesidad de estar listo para hablarme acerca de sus manifestaciones de obstinación. Intente entender que cada decisión hecha por usted mismo y para usted mismo que puede al mismo tiempo afectar a su trabajo es la manifestación de la obstinación. Para comprender mejor la diferencia entre obstinación y voluntad, aprenda a distinguir entre lo que es mecánico y lo que es consciente. La obstinación es siempre mecánica, la voluntad es siempre consciente. Debe comprender que incluso a nivel ordinario hay una gran diferencia entre lo mecánico y lo consciente. En la vida la diferencia se conecta con la diferencia entre lo importante y lo accesorio, pero en la vida la diferencia entre lo importante y lo accesorio varía con las personas y cambia de acuerdo con las circunstancias. Para las personas en las escuelas, lo importante está siempre conectado con el trabajo. Si se considera a usted mismo como conectado con el trabajo de la escuela o desea estar en el trabajo de la escuela pero duda en relación con asuntos mundanos y no sabe qué camino seguir, puede dar siempre con lo que es más importante para usted enfocando la cuestión desde este punto de vista. Lo importante siempre, en uno o en muchos sentidos, está conectado con el trabajo y no puede contradecir a los principios y métodos del trabajo. Las decisiones mecánicas y las acciones mecánicas siempre contradicen los métodos del trabajo, y dañan su trabajo y su posición en el trabajo. Si no puede decidir por sí mismo lo que es más importante y qué dirección escoger, debe preguntarme. Si está comprometido seriamente con el trabajo y quiere estar en el trabajo, no debe tomar ninguna decisión que pueda afectar a su vida sin pedir mi opinión primero. Sus propias decisiones están condenadas a basarse en la obstinación. Pero no debe pedir mi opinión o mi decisión cuando su decisión está ya tomada y ya haya comenzado a actuar sobre esa base, porque eso significa obstinación en acción y es demasiado tarde para preguntarme. Las preguntas sobre mi opinión y mi decisión cuando su decisión está ya tomada son en realidad manifestaciones de insinceridad consigo mismo e intentos de engañarme con falsas pretensiones. Intente darse cuenta que las acciones mecánicas y las decisiones mecánicas están siempre basadas en consideraciones de fuera del trabajo, incluso si se persuade a usted mismo de que el resultado será útil para su trabajo, consideraciones de placer, o conveniencia o confort, o son el resultado de emociones negativas o de la imaginación. Intente comprender que si está en el trabajo y desea estar en el trabajo, la manifestación más mecánica es mentirme u ocultarme la verdad. La demanda de la verdad completa no solo se refiere a personas que han comenzado a trabajar conmigo. Deben hacer un largo trabajo preliminar sobre la mente y la conciencia antes de que la verdad completa se convierta en necesaria y obligatoria.
Pero cuando se dan cuenta de la necesidad de ayuda personal, y cuando encuentro que están preparados y estoy en disposición de ayudarlos, el principio de la verdad completa se hace obligatorio. Y ciertamente es obligatorio para todas las personas que han estado en el trabajo durante 5 años y también para algunos que llevan mucho menos en el trabajo, pero que ya han formulado su objetivo. Recuerde que su principal trabajo debe ser con la obstinación. Se comienza a abandonar la obstinación cuando se aceptan las reglas, pero uno debe ser sincero acerca de esto. Más tarde se puede abandonar la propia obstinación en todos los asuntos serios y aceptar la voluntad de otra persona, en este caso, de la mía. Únicamente haciendo esto, y haciéndolo con entendimiento pleno de la necesidad de hacerlo así, una persona comenzará a adquirir lentamente su propia voluntad. En realidad, el mismo hecho de abandonar la propia obstinación es el primer acto y la primera manifestación de la verdadera voluntad. Las 4 líneas de trabajo en uno mismo pueden esbozarse así: trabajo intelectual, preparación; trabajo en la conciencia, objetivo; trabajo con las emociones, medios, energía; trabajo con la voluntad, control, y también energía. ¿Qué es la escuela? Pregunta. ¿Qué es la escuela? Ouspensky. La escuela es una organización para la transmisión a un cierto número de personas preparadas del conocimiento proveniente de la mente superior. Lo más esencial en la escuela es el conocimiento que proviene de la mente superior. Esto quiere decir que las escuelas no pueden formarse arbitrariamente sin la participación de personas que han obtenido el conocimiento en las escuelas. Otro hecho muy importante es la selección que la escuela efectúa, es decir, la selección de estudiantes. Únicamente son admitidas personas de una cierta preparación y de un cierto nivel de entendimiento. Una escuela no puede estar abierta a todos, no puede incluso estar abierta a muchos. Una escuela es siempre un círculo cerrado con el instructor en el centro. Las escuelas pueden ser de muy diferentes niveles, dependiendo de la preparación y del nivel de ser de los estudiantes. Cuanto más alto sea el nivel de la escuela, tanto mayores serán las demandas que se hagan a los estudiantes. Pregunta. ¿Por qué son necesarias las escuelas? Ouspensky. Antes de hablar de por qué son necesarias, debe tenerse en cuenta para quién son necesarias las escuelas, porque las escuelas no son necesarias en absoluto para la vasta mayoría de personas. Las escuelas son necesarias para aquellas personas que ya se han dado cuenta de la insuficiencia del conocimiento adquirido por la mente ordinaria y que sienten que, por sí mismas, con sus propias fuerzas ni pueden resolver los problemas que les rodean ni encontrar el camino correcto. Únicamente esas personas son capaces de vencer las dificultades conectadas con la escuela y únicamente para ellas son las escuelas necesarias. Para entender por qué las escuelas son necesarias debe tenerse en cuenta que el conocimiento que proviene de hombres de mente superior puede ser transmitida únicamente a un número muy limitado de personas simultáneamente y con la necesaria observancia de una completa serie de condiciones definidas que deben ser bien conocidas por el instructor de la escuela y sin cuyo conocimiento no pueden ser transmitidas correctamente. La existencia de dichas condiciones y la imposibilidad de actuar sin ellas explica la necesidad de una organización. La transmisión de conocimiento exige esfuerzo tanto por parte de aquel que la recibe como por parte de aquel que la da. La organización facilita estos esfuerzos o los hace posibles. Estas condiciones no pueden darse por sí mismas. Una escuela únicamente puede organizarse de acuerdo con un cierto plan definido, elaborado y conocido con bastante antelación. No puede haber nada arbitrario e improvisado en las escuelas. Pero las escuelas pueden ser de diferentes tipos como corresponde a diferentes maneras. De las diferentes maneras se hablará más tarde. Pregunta. ¿Puede explicarse en qué consisten estas condiciones? Ouspensky. Estas condiciones están conectadas con una propiedad definida de la naturaleza humana, a saber, que hay 2 facetas del hombre que, en su desarrollo general, tienen que desarrollarse simultáneamente y en paralelo: conocimiento y ser. Las personas saben, o piensan que saben, lo que es el conocimiento y hasta cierto punto comprenden la relatividad del conocimiento.
pero no saben qué es el ser y no comprenden la relatividad del ser y el hecho de que el conocimiento depende del ser. Entretanto, el desarrollo del conocimiento sin un desarrollo correspondiente del ser o un desarrollo del ser sin un desarrollo correspondiente del conocimiento da unos resultados erróneos. Las escuelas son necesarias con el fin de evitar semejantes desarrollos unilaterales y los no deseables efectos a ellos conectados. Las condiciones de enseñanza de la escuela son tales que desde los primeros peldaños el trabajo progresa simultáneamente a lo largo de dos líneas, la línea del conocimiento y la del ser. Desde los primeros días en la escuela un hombre comienza a estudiar la mecanicidad y a luchar contra la mecanicidad en él mismo, contra las acciones involuntarias, contra la charla innecesaria, contra la imaginación, contra el soñar despierto y contra el sueño. Se le explica que su conocimiento depende de su ser. Los principios del trabajo de la escuela, todo lo que se le exige, las reglas que debe recordar, todo le ayuda a estudiar a su ser y a trabajar para cambiarlo. Pregunta: ¿por qué es necesario el conocimiento? Ouspensky. El objetivo de un hombre que se da cuenta de su estado y posición se convierte en un cambio de ser. Este cambio es tan difícil que de hecho sería imposible si el conocimiento no estuviera allí para ayudarle. Pregunta: ¿puede un cambio del ser, es decir, la consecución de un cierto nivel de ser, dar el conocimiento? Ouspensky. No, no puede. El conocimiento y el ser expresan dos caras de la naturaleza del hombre que pueden desarrollarse y crecer, pero requieren esfuerzos diferentes para su desarrollo. Pregunta: ¿de qué depende el entendimiento, del conocimiento o del ser? Ouspensky. Ni el conocimiento ni el ser por separado pueden dar un entendimiento correcto. La razón para esto es que el entendimiento es la resultante del conocimiento y del ser. Un aumento del entendimiento es posible únicamente con un aumento simultáneo de conocimiento y de ser. Si uno crece más que el otro, el entendimiento no se puede desarrollar en la dirección correcta. Pregunta: ¿qué se quiere decir con aumento de conocimiento y aumento de ser? Ouspensky. El aumento de conocimiento significa una transición de lo particular a lo general, de los detalles al todo, de lo ilusorio a lo real. El conocimiento ordinario, o lo que es llamado conocimiento, es siempre un conocimiento de los detalles sin un conocimiento del todo, un conocimiento de las hojas, o de las venas y bordes dentados de las hojas, sin un conocimiento del árbol. El conocimiento real no muestra solamente un detalle dado, sino el lugar, la función y el significado de este detalle en el todo. En nuestro conocimiento ordinario hay ocasiones que nos llevan cerca del conocimiento real. Por ejemplo, en el sistema de notación ordinario cualquier número no solo define la potencia, sino que muestra el lugar de dicha potencia en las series de potencias desde 0 hasta infinito. Todo el conocimiento real es de esta naturaleza. El conocimiento real proviene de la mente superior, es decir, de las mentes de hombres que han alcanzado el máximo desarrollo posible para los hombres. Se le llama conocimiento objetivo, para distinguirlo del conocimiento del hombre común, que es llamado conocimiento subjetivo. El conocimiento objetivo es siempre conocimiento de escuela, es decir, conocimiento adquirido en una escuela. Un hombre no puede llegar a él con su propia mente o sacarlo de libros. Una de las primeras ideas del conocimiento objetivo es que es posible un conocimiento del mundo real, pero solo con la condición de ser capaz de hacer uso de los principios de relatividad y de escala y luego de conocer las leyes fundamentales del universo, la ley del 3 y la ley del 7. La aproximación al estudio del conocimiento objetivo comienza con el estudio de un lenguaje objetivo. El siguiente paso es el estudio de uno mismo, que empieza con la comprensión del lugar del hombre en el universo y el estudio de la máquina humana. El conocimiento de uno mismo es tanto un medio como un fin. Un hombre que no ha recibido enseñanza de la escuela, es decir, un hombre con una forma de pensar subjetiva, vive rodeado de ilusiones, en primer lugar acerca de sí mismo. Piensa que tiene voluntad y la posibilidad de elegir en cada momento de su vida. Piensa que él puede hacer. Piensa que tiene individualidad, es decir, algo permanente e incambiable. Piensa que tiene un yo ego igualmente permanente e incambiable.
Se considera a sí mismo un ser consciente y supone que es capaz de planear su vida en la Tierra siguiendo las indicaciones de la razón y de la lógica. Su estado normal de consciencia, con el cual vive y actúa, es llamado por el consciencia clara cuando en realidad es sueño. En este sueño vive, escribe libros, inventa teorías, libra batallas, mata a otras personas que duermen y él mismo muere sin sospechar incluso por un momento que puede despertar. No se da cuenta de la posibilidad de desarrollo o de crecimiento. Se adscribe a sí mismo a aquello que no posee, pero desconoce cuánto podría adquirir. Si es un hombre de miras científicas, no admite la posibilidad de ninguna evolución del hombre más allá de los límites de un desarrollo intelectual ordinario durante la vida. En su lugar reconoce la posibilidad de evolución del hombre como especie y considera que tal evolución es totalmente mecánica, es decir, no dependiente de ninguna voluntad. Si es un hombre religioso, cree en una vida futura y que es guiado por su propio bien mediante poderes superiores con los que puede relacionarse por la oración. Si está familiarizado con la teosofía, cree en la ley del karma y en la reencarnación. Considera que tiene un cuerpo astral, un cuerpo mental y un cuerpo causal, y que a través de la inevitable evolución llegará a los más altos grados, si no en la Tierra, en cualquier otro planeta. Si ha comprendido ya la naturaleza inadecuada e ilusoria de las ideas científicas, religiosas y teosóficas y se da cuenta de la necesidad que tiene el hombre de un cambio interno y no se da cuenta de su dificultad, no se da cuenta de la necesidad de esfuerzos prolongados y sistemáticos que son imposibles sin un conocimiento de los métodos y sin un conocimiento exacto y detallado de la máquina humana. Le parece que lo que puede suceder debe suceder. Pero en realidad nada sucede por sí mismo. Un hombre debe en primer lugar liberarse de las ilusiones y después trabajar para alcanzar otro nivel de ser. Este trabajo requiere esfuerzos prolongados y sistemáticos y conocimiento. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la escuela de la que usted habla y la escuela esotérica en la sociedad teosófica? Me parece que la idea que subyace a ambas es idéntica. Ouspensky. La diferencia principal entre la escuela de la que yo hablo y la escuela esotérica consiste en el hecho de que la escuela esotérica es, por así decir, la superestructura o la historia superior de la teosofía en su conjunto. Con el fin de acceder a la escuela esotérica debe aceptarse todo lo demás. Y en el sistema teosófico hay mucho de ingenuo, ilógico, contradictorio e imposible. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los maestros y los seres de una mente superior? Ouspensky. Los maestros de la teosofía están conectados con una leyenda concreta que comienza con Blavatsky. Al aceptar a los maestros tienes que aceptar toda la leyenda. Pero hay mucho de inaceptable y de imposible en esta leyenda. Las personas de una mente superior no están conectadas con ninguna clase de leyenda. El hombre tal y como le conocemos es contemplado no como la expresión más alta posible de su categoría y no como un ser completo, sino como un ser en una cierta fase definida de su posible transformación. Se considera que esta transformación es posible en el transcurso de una vida, es decir, se considera que un hombre que nace en una fase puede, durante su vida, pasar a otra. Si tomamos el ejemplo de una mariposa, entonces el hombre es poco más o menos una oruga. Y la vasta mayoría de la gente muere siendo orugas. Pero de las masas de orugas un pequeño porcentaje de seres en transformación está constantemente surgiendo. Estos seres evolucionados son, para nosotros, personas de mente superior. Podemos saber acerca de su existencia mediante las trazas de su actividad en la historia, principalmente en el arte y en las religiones. Al poseer una mente más perfecta que la gente corriente, también poseen un mayor conocimiento. Las escuelas de las que hablo tienen como su objetivo el acercar a la gente corriente, que ha sentido o percibido la necesidad de escapar de su estado actual, a las ideas provenientes de personas de mente superior, porque únicamente esas ideas pueden ayudar a su transformación, es decir, a su transición a un nuevo nivel de ser. Pregunta: ¿piensa que seres como el Buda o el Cristo tenían conocimiento de escuela? Ouspensky.
No puedo responder a la pregunta acerca de Cristo y acerca de Buda porque debe quedar primero claro lo que nosotros aceptamos y lo que rechazamos de las leyendas con ellos conectadas. Pero si Cristo existió realmente, entonces sin duda que enseñó a sus discípulos ciencia de la escuela. Los evangelios están llenos de referencias al sistema escolar y al conocimiento escolar. Pregunta. La idea de iniciación en la escuela esotérica está basada en la elección y apreciación de aquellos que saben más y esa parece su idea también, un número de personas preparadas. Ouspensky. La idea de una iniciación que dependa de otra persona distinta no tiene sitio en este sistema de ninguna manera. Únicamente existe la autoiniciación, es decir, el crecimiento interior. Únicamente el conocimiento puede recibirse de alguien distinto y no puede recibirse de ninguna otra manera. Preparación quiere decir algo bastante diferente. En su primer sentido se trata simplemente de preparación intelectual y emocional, dándole a un hombre la posibilidad de entender y de evaluar nuevas ideas. La necesidad de preparación es enfatizada únicamente para mostrar que las ideas del sistema no pueden darse a cualquiera sin discriminación. Del significado más completo de preparación hablaré más tarde. Pregunta. Hay una gran cantidad de personas que se precian de pertenecer a una escuela y de poseer un conocimiento especial. Todos ellos dicen lo mismo que usted. ¿Dónde está el criterio que nos ayudará a reconocer al que está en lo cierto? Los ejemplos de algunas de estas personas más parecen negar su conocimiento que afirmarlo. Ouspensky. Por supuesto, además de escuelas verdaderas existen muchas falsas. El principal peligro proviene de las escuelas que poseen muy poco conocimiento y una gran cantidad de fantasía, como la teosófica, la antroposófica, la martinista, etc. Es muy difícil indicar un criterio exacto para hacer una discriminación en un primer contacto con una escuela, porque ese criterio depende de la profundidad y de la calidad de la preparación. Para mí personalmente la primera prueba de que esta escuela estaba en lo cierto fue un conocimiento en psicología indudable y exacto que superaba a todo lo que yo había escuchado anteriormente en otras partes, y que hacía de la psicología una ciencia exacta y práctica. Esto era un hecho incontrovertible para mí, y yo tenía una preparación para juzgar este hecho. Las escuelas pueden ser de muy diferentes niveles. 1. Las escuelas preparatorias del cuarto camino pueden dividirse en dos categorías. A la primera pertenecen las escuelas cuyo instructor reconoce la superioridad de su propio ser sobre el ser de los estudiantes y por esto promete ayuda al estudiante basada en el uso de poderes que sobrepasan los poderes del hombre corriente. Y a la segunda pertenecen las escuelas cuyo instructor reconoce únicamente la superioridad de su conocimiento. 2. Las escuelas de la primera categoría, es decir, las que su instructor reconoce la superioridad de su ser y su posesión de poderes que el hombre corriente no posee, son inconmensurablemente más difíciles y es únicamente posible estar en ellas mediante un recuerdo constante de los principios del trabajo, una sumisión completa al instructor y un estricto cumplimiento de las reglas. La más ligera desviación en recordar los principios, en someterse al instructor y en el cumplimiento de las reglas hace que sea imposible el continuar estudiando en una escuela como esa. 3. En las escuelas de la segunda categoría el instructor puede excusar muchos fallos de los estudiantes individuales, incluso aunque retrase su tarea, siempre que esto no perjudique al trabajo general de la escuela. 4. Hacer más fáciles las dificultades del trabajo, reducir las demandas o hacer concesiones por parte del instructor no es nunca un privilegio o una ventaja para los estudiantes. Por el contrario, indica siempre únicamente un fracaso del trabajo de estos y su pérdida de un lugar en el trabajo. 5. Solo un crecimiento o un incremento de las demandas es un privilegio. 6. El lugar en el trabajo se determina por la preparación, antigüedad, esfuerzo, capacidades, confianza en el instructor y comprensión de los objetivos del trabajo. 7. Un estudiante puede empezar sin comprender totalmente el significado de las ideas provenientes de la mente superior y los objetivos del trabajo de la escuela.
pero después de un cierto tiempo les serán requeridos una evaluación correcta y un entendimiento, y sin esta evaluación y este entendimiento no puede continuar. 8. La apariencia de desconfianza hacia el instructor, y especialmente la expresión de dicha desconfianza hacia el conocimiento, los métodos o las opiniones personales del instructor hacen imposible la continuidad en la escuela. 9. El estudiante debe recordar que las opiniones personales del instructor que contradigan sus propias opiniones personales se basan en unos mejores métodos de observación y razonamiento que aquellos que él puede tener a su disposición. Por tanto, deben ser para él un sujeto de estudio, no un tema o argumentación u objeción. 10. Debe recordar que uno de los objetivos de su trabajo es un cambio en sus puntos de vista, porque sus viejos puntos de vista de un hombre que duerme, no pueden ser correctos. La tarea del instructor es mostrarle la posibilidad de puntos de vista que estén en consonancia y que al mismo tiempo puedan contribuir a su despertar. 11. El estudiante debe recordar que vino a aprender y no a enseñar o a expresar sus opiniones. 12. La diferencia de opinión con el instructor puede ser una indicación de que el estudiante ha obtenido de aquel todo lo que puede obtener y que debe dejar la escuela y trabajar independiente. Al mismo tiempo, la diferencia de opinión puede mostrar simplemente que el estudiante ha olvidado algunos de los principios fundamentales del trabajo o, lo que es todavía peor, ha añadido algo de su propia cosecha, algo que no ha escuchado del instructor. Esto hace inútil todo trabajo posterior. 13. El trabajo independiente fuera de la escuela es posible con o sin contacto con el instructor. 14. El contacto depende del estudiante y no del instructor, y se establece si el estudiante recuerda todo lo que ha escuchado en cualquier momento del instructor y lo sigue por completo sin ningún tipo de desviación, y sobre todo sin añadir nada de su cosecha. 15. El instructor asume la responsabilidad por el trabajo de los estudiantes y puede ayudarles en sus dificultades únicamente cuando en relación con él, aquellos siguen los principios de las escuelas de la primera categoría y se someten a las reglas de las escuelas de la primera categoría. Es decir, cuando ellos nunca olvidan lo que se les ha dicho una vez y no discuten con el instructor. 10. Esto a veces se denomina trabajo escolar de imitación. 17. En una misma escuela puede haber estudiantes diferentes, es decir, estudiantes de escuelas de la primera categoría y estudiantes de escuelas de la segunda categoría. Esta diferencia entre estudiantes viene determinada únicamente por sus actitudes hacia el instructor.